mañana comenzaron a declarar las personas afectadas por estas personas, estos hinchas fueron detenidos tras el superclásico luego de protagonizar enfrentamientos con la policía. El fiscal Emilio Fuster hizo un llamado de atención a las autoridades de los clubes para que hagan caso a las recomendaciones a fin de evitar estos hechos. Heridos de diversa gravedad por acción de golpes, cortes y balines de goma y un vehículo de patrulla de la comisaría 22 con los vidrios rotos es el saldo del enfrentamiento protagonizado por hinchas identificados como del Club Olimpia con efectivos policiales. Los uniformados acompañaban a un grupo de fanáticos tras abandonar el estadio, pero sorpresivamente se enfrentaron a los agentes del orden sin que hasta el momento se pueda precisar en qué sector se originó la violencia. En total, fueron 66 los detenidos, 8 de ellos mujeres y varios menores de edad, entre los cuales incluso se encuentran 2 inimputables. Podemos decir de que el enfrentamiento fue entre policía y grupos de hinchas de Olimpia. No sabemos si pertenecen a qué grupo de hinchas organizadas, pero la mayoría, como ustedes están viendo, tienen la casaca de ese club. Pero como actúan en masa, en pandilla, entonces en un momento dado no sabemos cuál fue el detonante de la violencia, no sabemos, todavía no tenemos individualizado, pero sea cual fuese, hubo violencia y esta es la consecuencia. En poder de los detenidos también se encontraron armas blancas y un arma de fuego. El fiscal Emilio Fuster comenzó esta mañana a llamarlos a prestar declaración, pero antes se despachó contra la falta de interés de las autoridades de los clubes en hacer caso a las recomendaciones de los organismos de seguridad para tomar acciones efectivas contra los actos de violencia originados en las barras bravas. Yo estoy cansado nomás de predicar en el desierto. Finalmente nadie escucha, nadie cumple. Existen alianzas, pues no se cumplen ni siquiera las mínimas sugerencias de los organismos de seguridad, no la cumplen los organizadores. Cuando la policía dice a tal horario se debe jugar, en tal estadio no se debe jugar, a nadie les interesa, solamente les interesa puntuar sus equipos y recaudar dinero, no les interesa la seguridad de las personas. Primer punto, respetar las decisiones de los organismos de seguridad, convocar a los organismos de seguridad para, antes de programar cualquier evento deportivo, dejar de regalar entradas a las barras. Existen vínculos entre algunos dirigentes, no los conozco, no sé quiénes son, ¿verdad? Los dirigentes es difícil de identificar, pero el viento no le da entrada a esa gente, que muchos de ellos ni siquiera trabajan, ¿verdad? Pero alguien los oxigena, los convoca. Los sponsors de los organizadores también oxigenan a esta gente con sumas de dinero. Hace un par de meses han peleado integrantes del crucero porteño justamente por el dinero que han percibido de esos sponsors. Bueno, definitivamente los organizadores de estos eventos que tienen el derecho a admisión tienen que realmente poner su cuota aparte importante a los efectos de erradicar, ¿verdad? De momento, la Fiscalía estudiará cada caso en particular a fin de identificar a los responsables del hecho y tomar las acciones pertinentes.